¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día lunes, arranca una semana. Le mandamos un fuerte abrazo a Leandro Dario, mi compañero de todos los días, que bueno, está un poco enfermo y bueno, le dimos franco para que se recupere de la mejor manera. Hoy tenemos un gran programa, porque vamos a abordar los tres temas más importantes de la agenda del día. Por supuesto, el primero tiene que ver con el juicio de la causa Vialidad, donde el fiscal Diego Luciani sigue con hoy tuvo el sexto día de alegato acusatorio, está en el banquillo de los acusados, recordemos, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, gran parte de los funcionarios que la acompañaron cuando fue presidenta. Venimos repasando esa causa todos los días. Hoy nos vamos a dar un lujo, va a estar con nosotros Hernán Capielo, periodista experto en temas judiciales del Diario de la Nación. Vamos a hablar sobre el avance de la causa, sobre la acusación de Luciani, sobre la recusación de Cristina Kirchner, que de eso voy a hablar ahora en un minuto, la recusación, el perfil de Diego Luciani. Bueno, gran invitado para el día justo para analizar, desde mi entender, lo más importante que ha pasado en temas de corrupción en una causa judicial, cuando un funcionario del Poder Judicial, representante del Ministerio Público, desde la acusación construye prueba sobre prueba, algo que hasta ahora, del lado de enfrente, no le responden refutando esas pruebas, sino con un relato político. Que Cristina la quieren proscribir, que es una maniobra de Juntos por el Cambio. Ahora apareció una foto, de eso vamos a hablar ahora también, donde lo quieren recusar a un camarista y por supuesto al fiscal Diego Luciani. El otro tema que vamos a charlar es con José Urtubey, ex miembro de la Unión Industrial Argentina, un industrialista. A ver cómo está pegando en el sector empresario los anuncios de Sergio Massa, el nuevo ministro de Economía, ese anticipo que le ha pedido de ganancias para recaudar un fondo para pagarle un bono a los jubilados, si va a tener éxito, cómo lo está viendo la gente del sector. Y también vamos a hablar de la inflación. Hoy el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer la inflación de julio en la Ciudad de Buenos Aires, 7,7. Pero además hay datos que preocupan, porque es la inflación más alta desde el año 91, pero hay datos que preocupan porque la venta minorista ha caído en el mes de julio de una manera considerable. Bueno, también vamos a abordar esos temas. Me meto en la recusación de Cristina Kirchner contra el fiscal Luciani. La argumentación de Cristina, y así lo hizo saber a través de las redes sociales, es una foto del fiscal Diego Luciani jugando al fútbol con un camarista, en un torneo que se juega en la Quinta de los Abrojos, de propiedad de Mauricio Macri. Un torneo, esa foto no es de ahora, es vieja, tiene unos años. Después le vamos a preguntar a Hernán Capielo que nos va a aclarar un poco de dónde viene. Es un torneo de fútbol que se juegan y que los funcionarios judiciales suelen jugar. Hoy lo decía el fiscal Romero, por ejemplo, a través de un tuit. Dice, ¿cuál es el problema? Todos los funcionarios judiciales solemos reunirnos, nuestras familias son amigas, jugamos al fútbol, jugamos al tenis, nos reunimos a comer un asado. ¿Qué tiene de malo? Como si esa foto fuera condenatoria y haría caer el juicio contra Cristina. Pero uno se pone a pensar, si vamos a hablar de fotos, ¿por qué hay otras fotos que no se explican? Que a lo largo de los últimos 20 años nunca se han explicado. Hay un ejemplo, por ejemplo, las fotos de Cristina Kirchner o de Néstor Kirchner con Lázaro Báez. Las fotos de Lázaro Báez con Máximo Kirchner. La foto de Lázaro Báez saliendo del mausoleo que él hizo para que descansen los restos del expresidente Néstor Kirchner. Lázaro Báez, durante los 12 años, los dos gobiernos de Néstor Kirchner y el gobierno de Cristina Kirchner, fue el principal contratista del Estado Nacional. 51 obras le dieron. Muchas de ellas en licitaciones que hoy la justicia está demostrada fueron direccionadas, fueron amañadas. Muchas con sobreprecios. En muchos de los casos le pagaron sobreprecio y le pagaron la totalidad de la obra, aun cuando las obras no han sido terminadas. Una corrupción peligrosa, porque en esas rutas que no se terminaron y que el dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, cobró la totalidad de la obra, hubo gente que se accidentó, por ejemplo, ¿no? Esas fotos no las explica Cristina. No explican, por ejemplo, cómo Lázaro Báez, que era un cajero o un director, primero fue cajero, después fue creo que gerente del Banco de la Provincia de Santa Cruz, crea el 8 de mayo del 2003 Austral Construcciones, la inscriben el 22 de mayo del 2003, 3 días antes que asuma Néstor Kirchner, y sin antecedentes, cosa necesaria para ganar una licitación en el mundo de la administración pública, le dieron tantas obras y ganó tantas licitaciones. Esa relación, la foto, la relación de amistad entre Néstor Kirchner y Lázaro Báez,
Cristina saliendo del mausoleo cuando fue a visitar los restos de su ex esposo, de su esposo que descansa con su hijo Máximo Kirchner, salía con Lázaro Báez del mausoleo. Esas fotos no se explican, esa relación no se explican. También deberían explicar, cosa que vamos a hablar ahora con nuestro invitado, los WhatsApp, los mensajes entre José López y Máximo Kirchner, entre José López y Lázaro Báez. José López el de los bolsos, ¿no? El de General Rodríguez, el de los millones de dólares en el convento de General Rodríguez. El kirchnerismo, y sobre todo Cristina, tienen una manera de defenderse frente a la justicia que no es la manera que se defiende un acusado de un hecho de corrupción, que es tener un abogado, ir a refutar las pruebas que, por supuesto, la Fiscalía, la parte acusatoria o los denunciantes aportaron para que se construya una causa. Hoy estamos en la parte final de un juicio de la causa Vialidad, donde Cristina a esta altura debería responder cada una de las acusaciones que está haciendo el fiscal. No con respuestas políticas, por lo menos los argentinos nos merecemos eso, no con respuestas políticas, no victimizándose como que es víctima de una persecución política que la va a terminar proscribiendo, banaliza mucho el tema de la proscripción política, el peronismo sabe lo que es proscripción política, 17 años estuvo proscripto en este país, mucha sangre corrió por culpa de la proscripción política de los autoritarios contra el peronismo. Cristina no está proscripta, es vicepresidenta de la Nación y tiene un juicio justo, tiene el derecho de defenderse. Tan es así que hasta pudo declarar desde su despacho de vicepresidenta, poniéndole todo el poder político a los jueces a los cuales está hablando, que de alguna manera hasta les espetó en la cara que a ella la historia la había juzgado y que los que tenían que dar explicación eran los jueces. Un hecho insólito. La persona acusada le dice a los jueces que den explicación y no ella. Y ahora se agarra de una foto, parece más un manotazo de ahogado, una foto de un partido de fútbol, como para que toda la causa, con todas las pruebas que están presentando la Fiscalía, tanto el doctor Luciani como el doctor Mola, se caigan y de alguna manera ella no sea condenada. Es muy poco, es muy pobre, incluso para la trayectoria política de alguien que fue 2 veces presidenta de la Nación. Quédate con nosotros hasta las 22, esto Hoy Nos Toca, aquí en el Canal de la Ciudad. Obviamente que hay muchísima preocupación por el capítulo vinculado a lo que es la inflación, algo que lo hablamos acá en reiteradas oportunidades, que tiene que ver con esta situación a nivel global y de la cual la Argentina no es una isla. Nuestra renuncia, la mía en particular, y así también la de todos los directores, entiendo, está a disposición del presidente de la Nación desde el mismo día que nos designó. Nosotros estamos seguros de que esta visita ha sido una provocación para China y ha sido un problema para toda la comunidad internacional. Por eso queremos condenar esta visita y sumarnos a las voces de Latinoamérica. Estamos plenamente confiados en que la potencia energética que es la Argentina, en poco tiempo más se va a poner en marcha a partir de las inversiones que se vienen haciendo. Que atrás de estas aparentes modificaciones o licitaciones, en rigor de verdad, se escondieron actos graves de corrupción. Realmente para nosotros fue sorprendente ver que la maniobra defraudatoria era tan burda. Las obras de remediación de canteras de esta causa no fueron más que otra excusa para extraer legítimamente fondos del Tesoro Nacional hacia Lázaro Báez. Y el informe del comienzo del programa terminaba con la presentación del día de hoy, una parte mínima de la presentación del fiscal Diego Luciani, donde incluso le respondió cuando comenzó a primera hora de la mañana a la recusación de Cristina. Le pidió al tribunal que él no tenía ningún problema en contestar y pidió contestar de manera oral en ese juicio y si lo tenía que hacer en ese momento lo hacía, porque no tiene nada que esconder, como desafiando públicamente la recusación que había hecho la vicepresidenta Cristina Kirchner contra él. Estamos asistiendo a uno de los juicios contra la corrupción más importante de la historia democrática argentina. La presentación que está llevando adelante el fiscal Diego Luciani ha elevado la categoría de un juicio contra la corrupción, porque no se investiga un hecho de corrupción, sino un sistema corrupto. Así lo ha planteado la Fiscalía. Uno de los periodistas que mejor entiende el tema judicial, la agenda judicial, y que mejor está cubriendo este evento, que para mí ya pasa a ser histórico, es nuestro siguiente invitado. Se trata de Hernán Capielo, periodista del diario La Nación, director de la carrera de periodismo de la Universidad Católica Argentina, y además es especialista en temas judiciales y lamentablemente hincha de San Lorenzo. Lo sé porque es mi amigo. Gracias por la invitación. Bienvenido, Hernán. Por favor. Bueno,
Se plantó, arranquemos por la jornada de hoy, se plantó fuerte Diego Luciani ante la recusación de Cristina, ¿no? Sí, si querés hablamos de la recusación en primer lugar. Hablemos de la recusación, ¿en qué está basada? A ver, lo que dice Cristina Kirchner, el planteo lo hizo su abogado Beraldi por escrito antes de arrancar la audiencia, a partir de una nota de página 12 del domingo que publica una foto de un equipo de fútbol que se llama Liverpool, que jugó un torneo de fútbol en la Quinta Los Abrojos, y en esa foto aparecen el fiscal del juicio, que es Diego Luciani, está la foto, y uno de los jueces, que es Rodrigo Jiménez Uriburu. Y dicen, sobre la base de esta foto, que hay amistad íntima entre el fiscal y el juez, y que dicen además que ocurrió en la Quinta de Macri, como si esto fuera también un agravante vinculado con la situación. A partir de este planteo que hicieron las defensas, se dio la respuesta del fiscal, que vos recién dijiste. Claro. Yo puedo explicar esto, denme vista y yo respondo en cualquier momento. Otros abogados dijeron que iban a recusarlos. El tribunal tiene que resolver ahora, una vez que hagan sus descargos las partes, si los mantienen al fiscal y al juez o si dicen que no, que hay motivos para separarlos del proceso. Te anticipo que esto no hay razón no va a prosperar. No va a prosperar. Digo, las causales de recusación no es yo creo que y entonces más o menos. No, están pautadas en el Código Procesal. Y además la Corte tiene dicho que tiene que haber una interpretación taxativa. Cuando dice, ¿cuál es la constante de recusación? Amistad íntima o interés en el proceso. ¿Hay amistad íntima entre el juez y el fiscal? Dicen, no tenemos amistad íntima, nos juntamos para jugar a la pelota, jugamos a la pelota en muchos lados, en este torneo que se jugó en Los Abrojos desde hace 40 años. Que sea en un lugar en la Quinta de Los Abrojos, que es propiedad del expresidente, ¿es agravante? Mira, no es esto que vos me invitás a tu quinta con mis amigos a jugar un partido y después compartimos un asado. Digo, y aún así, si así fuera, digo, esto es. La Quinta de Los Abrojos es un lugar amplio, un campo que tiene 2 canchas de fútbol, 11, cancha de pádel, cancha de tenis. La casa está retirada en otro lugar y en este lugar se desarrolla un torneo de fútbol. No es que Macri llama a la gente o a los equipos, sino que se desarrolla ahí el torneo. De él, claro. Y eventualmente el equipo de Macri, que se llama Cardenales, juega también en ese torneo de fútbol, pero no es parte como de una relación. Hoy me decían, si tenemos que ir a recusarnos por todos los partidos de fútbol que jugamos, no podemos juzgar más a nadie, claro. Me decía hoy un fiscal. Y un abogado me decía lo mismo, que jugaba en contra de los fiscales. Y dice, pero entonces yo no puedo litigar más en estos juicios. A ver, lo que hay que probar es amistad íntima en todo caso, o que haya algún interés en el proceso. Esto, la verdad, no es así, no existió. Esto lo que va a pasar es que se va a tratar, se va a tramitar y digo, no hay motivo detrás de Hernán, ahora nos vamos a meter en los últimos, las últimas acusaciones, las últimas pruebas que fue aportando Diego Luciani a la causa, que son muchas. Pero, ¿me puedes hacer brevemente un perfil del fiscal Diego Luciani? ¿Es un hombre con aspiraciones políticas, un hombre con contactos políticos, un hombre netamente del Poder Judicial? Viene del Poder Judicial, estuvo en la Justicia de Instrucción, en la Justicia Federal. De hecho, compartió trabajo con el juez Jiménez Uriburu en un mismo tribunal. Estuvo él después trabajando en la Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Es fiscal, lo nombró Cristina Kirchner. Fiscal. Como fiscal, inclusive tuvo un momento en el cual la ex procuradora Alejandra Gil Carbó depositó en él su confianza y le ofreció incluso integrar una área especializada de la procuración vinculada con lavado de dinero y delitos de narcotráfico y determinadas cuestiones vinculadas con lo que él debía hacer en ese rol, le hicieron a Luciani decir que no y correrse. En un momento estuvo, ya te digo, como dentro del favoritismo de este sector y se plantó y dijo, no, eso, conmigo no cuenten para eso. Luciani no tiene aspiraciones políticas, no tiene contactos políticos tampoco. No tiene padrinos políticos. Y por más que lo busquen a él ahora, a partir de esta situación, digo, hay una tentación de, a partir de ahora, considerar que Luciani es el fiscal anticorrupción, que, digo, a ver, yo creo que el rol de Luciani es un rol funcional. Él es
Su función hoy es ser fiscal de un tribunal oral federal y está trabajando de fiscal, que lo que hacen los fiscales es representarnos a todos nosotros en los procesos. Cuando hay un quiebre de la ley, el fiscal representa a la sociedad para restablecer ese orden que se quebró y de algún modo buscar una reparación provocado por ese delito, y le tocó ese rol. Está trabajando de fiscal, que tiene que velar, tiene que acusar y velar por la legalidad. Yo creo que es eso. Por ahí si vos decís, bueno, Bonadío a lo mejor pudo haber sido ese, encarnar ese papel, ¿no?, del juez anticorrupción. Pero Luciani está cumpliendo un rol que está vinculado con lo que hace él, con su trabajo, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, me contaba, entrevisté a Paula Oliveto en la radio hace un ratito. Paula Oliveto, que es una de las diputadas que en el 2008 hizo la denuncia original, el cual le dio comienzo a esta causa. Y yo le preguntaba, diputada, usted conoce todo lo que está presentando Luciani, ¿qué le sorprendió en estos 6 días? Y me dijo, bueno, mirá, nosotros nunca pudimos demostrar la vinculación directa entre Máximo Kirchner y los mensajes de WhatsApp. Eso es una prueba fuertísima. Los mensajes de WhatsApp fueron la sorpresa del juicio hasta ahora. ¿Qué mensajes de WhatsApp son? Son José López, el señor de los bolsos, ¿sí? Cuando fue detenido tenía un iPhone. La justicia bajó todo el contenido de ese iPhone y ahí había conversaciones de WhatsApp. Esas conversaciones de WhatsApp son, las que presentaron en la audiencia, son chats con el CEO de Austral Construcciones, un señor Mendoza, donde en esos mensajes acordaban el modo en que se iba a desarmar Austral Construcciones después de que Cristina Kirchner perdió las elecciones con Mauricio Macri. Y en esos WhatsApp López decía que no dé sensación de fuga. Ahora tenemos que echar a todo, tenemos que liquidar todo. Operación limpieza, decía en esos WhatsApp. Entonces le pedía informes al que era el encargado de Austral y aparte le decía que tenía que esperar una decisión de Cristina Kirchner. Lo cual, de manera indirecta, porque lo menciona, pero de hecho lo hace, Cristina Kirchner estaba de algún modo monitoreando esta parte del proceso que era la operación limpieza, como la denomina el propio López. Otros mensajes que fueron conocidos en la audiencia del viernes pasado, después de mediodía, fueron WhatsApps donde se mencionaba a Máximo Kirchner. Y estos también, como que Máximo Kirchner tenía... Máximo Kirchner no era funcionario, era solamente el hijo de la presidenta en ese momento. El hijo de la presidenta en ese momento. No tenía ningún cargo y se tenían que decidir la repavimentación de 100 cuadras creo, de asfalto en Santa Cruz, en Gallegos. Y dice, no, tiene que Máximo decir qué cuadras. Como si no, directamente, haciendo referencia a que Máximo Kirchner tenía decisión sobre cómo se iba a ejecutar esa parte de la obra pública. Lo cual habla también de que hay un interés, o por lo menos una intervención de Máximo Kirchner en esto. Máximo Kirchner no está acusado en este juicio, no es uno de los imputados, pero sí el dato es relevante en función de que no eran funcionarios de la línea de la administración venales que querían favorecer a un empresario patagónico, sino que había un interés desde lo más alto del Poder Ejecutivo, el hijo del presidente y de la presidenta, que estaba tomando decisiones sobre qué iba a pasar con la obra pública. Claro. Hernán, ¿qué aportó hoy el fiscal Luciani? Habló de una caja paralela que tenía Lázaro Báez, ¿no? El fiscal viene hablando acerca de distintos expedientes de licitación de las obras otorgadas a Lázaro Báez. Hoy habló de 2 aspectos. El primero era de unos expedientes vinculados con lo que él dijo que se llama remediación de canteras, que son una serie de obras que se hacen en torno a la obra pública y que están vinculadas con volver a la normalidad, digamos, la situación cuando se termina la obra, que es hacer los terraplenes, inclusive hasta poner césped en esos terraplenes. Los contratos, explicó el fiscal, dicen que ese césped tiene que haber prendido cuando se retira el contratista como para hacer una entrega de la obra terminada. Claro, esta remediación de canteras eran, al parecer, contratos menores, sin embargo le redundaron a Báez $220 millones, es lo que dijo el fiscal. Y que la publicación de estas obras se tienen que hacer en los medios de comunicación, la publicación de las licitaciones, y dice que se hacían en medios no especializados o en secciones no especializadas, por ejemplo en la página de chistes
dice, o la página donde se hacían avisos de medicamentos contra la eyaculación precoz, como diciendo, se quería esconder este tipo se cumplía con la publicación, pero no con el objetivo de hacer la publicidad, claro. de la publicidad. Y el otro elemento que abordó hoy el fiscal tiene que ver con dos aspectos vinculados con las licitaciones, que es la ampliación de los presupuestos originales y la ampliación de los plazos para que se concreten las obras. Dijo, por ejemplo, que en una obra vinculada con Caleta Olivia se habían hecho 3 modificaciones del monto total de la obra. Y una de las modificaciones incrementaba el valor total de la obra en 8,8 millones de dólares. Y que la Administración de Vialidad de la provincia de Santa Cruz autorizó esa ampliación. Y cuando están los fundamentos dice, bueno, porque no contemplamos el crecimiento poblacional de la zona y la construcción de las rotondas de acceso. Bueno, pero eran ellos mismos los que estaban haciendo el proyecto original. O sea, se habían olvidado de hacerlo y se amplió. Y además se amplió el plazo de realización de esta obra en 9 meses. Con lo cual dijo el fiscal en el alegato que estos eran recursos para seguir asegurándose que los fondos públicos fluyeran hacia las empresas de Lázaro Báez. Más allá de que no fuera una nueva licitación, sino una ampliación de mayores costos de la ampliación anterior y con un mayor plazo de tiempo. Hernán, hay algunos abogados que siguen la causa que me dijeron, si en esta causa de vialidad Cristina es condenada, después sabemos que vaya presa o no vaya presa, pues es Argentina, ¿no? Puede pasar lo de Carlos Menem, que hasta que haya sentencia firme podemos esperar que pase el tiempo. Pero si es condenada en esta causa, automáticamente debería activarse la causa Otesur Los Sauces, porque ahí se lavaría el dinero que se recaudaba en esta causa, y se activaría mucho la parte del juicio en la cual Cristina no está procesada aún, de la causa de los cuadernos. Un poco la semana pasada el tribunal, la Cámara Federal, pidió al juez Ercolini que investigara esa parte, porque el dinero se lo dejaban en el departamento de Cristina, de la calle Uruguay. Quiero decir que una condena en esta causa abriría prácticamente, condenaría a Cristina en las otras 2 causas, o aceleraría esos juicios. ¿Es lineal esto o es mucho más complicado? Mira, la causa de Otesur y Los Sauces es una causa que es complementaria de este proceso. Claro, porque ahí se investiga lavado de dinero. Primero tenés que demostrar que hubo corrupción, hubo recaudación de dinero corrupto. Primero no necesariamente. No necesariamente, pero lo que dijeron en Otesur y Los Sauces se investiga el lavado de dinero. ¿Qué dinero se lavó? El dinero de la obra pública, el dinero de la corrupción de la obra pública. Para esta causa de lavado no necesito una condena anterior. Me basta la sospecha de que hubo un delito precedente. Y por ahora estamos ahí. Me basta la sospecha. La causa de Otesur y Los Sauces está muy vinculada con este caso y va a haber una decisión de la Cámara de Casación para que, yo creo que la Cámara de Casación va a decidir que el sobreseimiento sea revocado y que el juicio finalmente se haga. Sí. Pero no va a ser una consecuencia directa de la condena. Sí me parece que al revés, esta causa de lavado es parte de la evidencia en esta causa de vialidad. Y al mismo tiempo, lo que sí me parece que está diciendo la justicia, y lo dijo la Cámara Federal, es que hay que mirar todas las causas juntas. El fiscal Luciani dijo, no estamos ante un hecho de corrupción, estamos ante un Estado organizado para sustraer fondos públicos. De hecho, la acusación es de asociación ilícita. Asociación ilícita. Claro. ¿Y qué es lo que dice la Cámara Federal? Y también esta idea ronda por ahí en la Corte. Antes, bueno, vos mencionaste la denuncia original de 2009. Era una denuncia ómnibus que decía, el gobierno del kirchnerismo cometió estos delitos. Y decía, pozo petrolero, juego, rutas, y había como distintos ítems. ¿Qué pasó en ese momento? Se abrieron en 10, 12, 15 expedientes. Ahora es como que están volviendo los expedientes a juntarse. Como que toda esta prueba que está de algún modo dispersa en esos expedientes, termina relacionándose una con otra. Es lo que hizo el fiscal Luciani en el alegato. Echó mano de la prueba en la causa de José López, la de los bolsos, tomó su teléfono celular y dijo, ven, se vincula con las obras públicas. Esto es un poco lo que está pretendiendo ahora la justicia. Ver de qué modo la evidencia, las distintas causas que aparecen separadas, si las mirás todas juntas, se relacionan una con otra. No quiere decir que todo este expediente vaya a tramitar en una sola causa, no va a haber una mega causa, pero sí va a haber en las distintas causas
utilización de elementos que están en los otros expedientes. Hernán, el juez Luciani creo que le queda hasta el lunes que viene. Son 5 audiencias más, ¿no? Sí, 4, 5 más, tal 5 cual. más. El lunes que viene será la última. ¿Se presume información de qué puede aportar en estos próximos 5 días? Porque son bastantes horas por jornada de la parte acusatoria y todos los días hasta ahora ha sorprendido con algo nuevo, ¿no? Mira, va a seguir con el relato vinculado con los expedientes de licitación. Son 13 imputados, con lo cual va a tener que empezar a abordar el rol que le cupo a cada uno de ellos. Y además después hay toda una parte del alegato que es más jurídica, que está vinculada con qué tipo de delitos son los que se le imputan a cada uno y por qué se le imputan esos delitos. Digamos, ¿Esta es la instancia donde el fiscal puede pedir condena? como viene la mano hasta ahora, no me cabe duda de que el fiscal va a finalmente acusar, pedir condena. Los delitos, como decíamos, son 2, que es asociación ilícita y fraude en contra del Estado. De la manera en que concursan, de la manera en que se juntan estos delitos, la escala penal que prevé el Código es que puede haber una pena máxima de 16 años y una pena mínima de 5 años. Ninguna es escarcelable, por lo pronto. No, esto no, son delitos muy graves. Digo, también es cierto que una persona que por primera vez se enfrenta a una causa o una condena no va a tener una pena máxima, pero también hay que vincularlo con la posición de poder que tiene esta persona. Puede haber un pedido de pena elevado porque el delito en sí es un delito grave y el concurso es un delito grave. Si suponemos que va a acusar por los 2 delitos, ¿no? Asociación ilícita y fraude. Después el tribunal oral verá. Hay un grupo de acusados que son Cristina Kirchner, José López, Julio De Vido, Santiago Kirchner, que son parte de lo que el fiscal considera que es una asociación ilícita. Y hay otro grupo de acusados, que son los que están más por debajo, funcionarios de Vialidad Nacional y funcionarios de Vialidad Provincial, que no son parte de esta organización, sino que solo están acusados de fraude y que ahí las responsabilidades son menores. Ahí nombraste, por ejemplo, a Santiago Kirchner. Santiago Kirchner justo se lo procesó la semana pasada por enriquecimiento ilícito. También esto está jugando en este juicio, porque todos los que nombraste tienen otras causas que son colaterales, ¿no? Claro, bueno, es un poco lo que estábamos hablando hace un rato. Si vos mirás todas las causas juntas, vas a ver que hay un vínculo entre los personajes. En el caso de Santiago Kirchner está procesado él, está procesada su esposa y la justicia... Primo de Néstor Kirchner. Primo de Néstor Kirchner. La justicia también procesó al hijo porque no pudo justificar un incremento patrimonial. Tenía departamentos en Miami, casas en el sur y varios vehículos de alta gama que fue comprando y cambiando a lo largo de su vida como funcionario. Hernán, la última. Hablé el otro día con Pancho Muñoz de la agencia OPI, que ellos también siguieron mucho y de cerca todo este sistema de corrupción, lo han denunciado en su agencia de noticias. Dice, en Santa Cruz nunca nos explicaba por qué los gobernadores de Santa Cruz no declararon. Acevedo, Peralta, Sancho, todos los que fueron gobernadores durante este periodo de corrupción. Porque en definitiva, muchas de esas obras se pagaban y se firmaba la finalización de obra, los gobiernos provinciales se les pagaba con dinero de Vialidad Nacional y la obra no estaba terminada. Hay ejemplos clarísimos que lo ha mostrado el fiscal Luciani. ¿Van a declarar los gobernadores? Mira, esta es otra parte de la causa. La causa fue como por capas, digamos. Esta es la parte de arriba y después de abajo hay una parte de algunos funcionarios provinciales y hay un grupo de gobernadores que están siendo investigados todavía en instrucción por el juez Julián Ercolini, donde se está investigando qué conducta tuvieron. Claro. De todos modos, no te olvides que acá había obras provinciales que se hacían por convenio entre Vialidad Provincial y Vialidad Nacional. Los fondos eran fondos nacionales, pero que después terminaban siendo pagados por la provincia. Ahí hay que ver bien cómo es la responsabilidad en cada caso, ¿no? De todos modos, es interesante lo del exgobernador Acevedo porque lo citó el fiscal Luciani en su alegato. Porque Acevedo en una declaración pública había reconocido este sistema de corrupción. Y justamente Luciani recordó eso
cuando dijo en su alegato que efectivamente él se fue denunciando estas cuestiones y nunca en la provincia se realizó una auditoría para saber de qué estaba hablando. Hernán, yo siempre digo, y esto me hago cargo, que para mí sos el periodista que más sabe de la causa AMIA, por ejemplo. La causa AMIA debe ser la causa más difícil que ha tenido la justicia, de hecho hay impunidad, pero yo creo que sos el periodista que más sabe y que conoce todos los detalles de la causa. Pero también ha seguido otros juicios. El fiscal Luciani, con este alegato, elevó de tal manera a que este sea el juicio contra un hecho, un sistema de corrupción más importante de la democracia. Quedé muy impresionado yo con el arranque del juicio cuando el fiscal dijo, no estamos frente a un hecho de corrupción, sino que estamos frente a un Estado que se organizó para robar. Y eso me parece, me cuesta mucho encontrar un antecedente claro, en una causa similar. Un fiscal me decía, con Carlos Menem se intentó esto. Yo no recuerdo que se hubiera pensado en un Estado organizado para robar. Esto es lo que me impresionó. Gracias, Hernán. Gracias por la invitación. Vamos a ir a un breve corte. Cuando volvamos vamos a estar hablando con José Urtubey, empresario, industrialista, sobre cómo está recibiendo ese sector las medidas del flamante ministro de Economía, Sergio Massa. Ya volvemos. Bueno, algunas de las medidas que dio a conocer Sergio Massa la semana pasada cuando asumió, otras se fueron concretando, está armando el equipo económico, bueno, tuvo dificultades, tiene todavía para nombrar a su segundo, su viceministro, pero pudo desembarcar o colonizar el área de energía, que hasta ahora era, Martín Guzmán no pudo, y Silvina Batakis tampoco, era un área exclusiva del kirchnerismo. Bueno, estas son algunas de las novedades que hay, pero también hay otros anuncios, que por ejemplo, un adelanto de ganancias para el sector empresarial para recaudar un dinero que en definitiva podría ir a un bono para los jubilados. ¿Cómo recibieron esta noticia los empresarios? ¿Cómo están viendo cómo se está moviendo Sergio Massa? ¿O qué medidas o qué se espera de esta gestión del flamante todavía ministro de Economía? Lo vamos a charlar con el siguiente invitado. Se trata de José Urtubey, salteño, dirigente industrial, además es abogado y fue integrante de la mesa directiva de la UIA, de la Unión Industrial Argentina. Urtubey, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Gracias por atendernos, José. Bueno, ¿cómo recibieron en el sector industrial, ustedes los industrialistas, estas nuevas medidas, o por lo menos las pocas que se conocieron del flamante ministro de Economía? Yo creo que en primer lugar hubo una concientización de parte de la coalición de gobernantes de que se estaba en una situación límite en materia sobre todo macroeconómica, y eso llevó a la unificación de criterios en un área del Ministerio de Economía que abarque integralmente todos los aspectos que tienen que ver con las políticas económicas. Y eso es importante. Creo que es importante porque le da unidad de criterio y unidad de ejecución. Por eso es que vemos cómo el Ministerio de Economía, en definitiva, vuelve a lo que originalmente fue la composición como autoridad de aplicación del Ministerio de Economía. Dicho eso, entre otras áreas, hemos visto lo de el criterio de unificación en materia de temas energéticos, que también es muy importante. Sin lugar a dudas, todo lo que tuvo que ver con la invasión de Rusia a Ucrania afectó la matriz energética, los precios, y eso hasta que pasemos el invierno, es decir, hasta el mes de septiembre quizás, vamos a tener que por lo menos estar muy expectantes y seguir muy de cerca. Por otro lado, vos bien decías, las medidas que se fueron asumiendo, creo que en línea con buscar fortalecer las reservas del Banco Central es importante. Hoy nosotros creo que el mayor problema lo vemos en lo que es la política cambiaria, y que se refleja puntualmente, lo vimos en los últimos meses cuando estaba tan volátil en los últimos días del mes pasado, se reflejó en que no había precios relativos de las cosas, y ahí es donde empieza la turbulencia de fondo. Por eso creo que ahora llevarle calma, llevar expectativa y sobre todo la fuerte expectativa que hay en ver una hoja de ruta clara de cómo vamos a atravesar estos meses hasta empezar a equilibrar sobre todo lo que es la macroeconomía, ¿no?
Y hay una medida, o por lo menos un anuncio que hizo Sergio Massa, que tiene que ver con pedir el pago de adelanto de ganancias para el sector empresarial. ¿Lo tomaron a bien? ¿Pensás que se va a poder cumplir con eso? Porque tampoco Sí, yo creo que, la como te situación digo, económica de las empresas no es de la mejor tampoco. O sea, no es un buen no momento. creo que todas las empresas puedan estar en esa situación. Aquellas que lo puedan usufructuar, está bien. Es decir, en la medida que se fortalezcan las cuentas, de todos los recursos públicos, para atravesar este difícil momento, como te decía, sobre todo hasta fin de año, pasando el invierno, a mí me parece en términos relativos bien. No sé realmente cuántas personas podrán, o cuántas empresas podrán, perdón, estar en esa circunstancia, ¿no? Hay algo que les preocupa a todos, ¿no? A todos, a nosotros, a los trabajadores, a los jubilados, que es el tema de la inflación. Estamos en julio con una inflación récord, cercana al 8%. En la Ciudad de Buenos Aires ya salió la medición 7,7. Vamos a estar hablando un ratito de ese tema. ¿Ustedes ven medidas? Porque hay como unas distintas miradas respecto a cuál es la responsabilidad que tiene, o dónde está el origen de la inflación. Para algunos economistas está en el déficit fiscal. Para Cristina Kirchner, que es la líder del espacio gobernante, no tiene nada que ver. De hecho, ha mostrado cuadros de otros países con déficit fiscal que no tienen la inflación que tiene Argentina, diciendo que no tiene nada que ver el déficit fiscal con la inflación. ¿Cómo lo ven ustedes? No, sin duda me parece que el déficit fiscal es uno de los agravantes a los temas inflacionarios en forma importante. De hecho, también vale la pena aclarar que entramos en esta crisis ya con inflación, es decir, inflación sobre inflación post pandemia. Y por eso es que también una devaluación sería inconveniente a los efectos de generar más distorsiones en la economía y generaría más niveles de inflación, porque eso obviamente se trasladaría a precios, sobre todo en lo que tiene que ver con la reposición de productos. Un dato, por ejemplo, 2/3 de los productos que se necesitan para la industria nacional provienen del exterior. Con lo cual te diría, el gasto público hay que eficientizarlo, hay que racionalizarlo. El déficit debe ser, sin lugar a duda, debe ser combatido, y creo que algunas medidas, o por lo menos los propósitos sobre los cuales anunció el otro día Massa, están en esa línea. Vamos a ver cómo lo puede poner en práctica y ejecutar, porque es muy importante. Y por otro lado, te vuelvo a decir, también pienso que lo que para contribuir a la calma inflacionaria tiene que ver también con empezar a estabilizar lo que es la política cambiaria, ¿no? Bueno, vos decías, nadie quiere una devaluación, a pesar que para algunos economistas ya es inevitable, pero también con esta brecha cambiaria, ¿no? Con esta cantidad de dólares que tenemos, es difícil ordenar la economía, es difícil ordenar los gastos, es difícil presupuestar para una empresa, para un inversor, tener una línea, una hoja de ruta en cuanto a un plan de negocios, teniendo tantos dólares, no sabes cuál te va a manejar parte de tu inversión. Sí, no lo dudes, no lo dudes. Por eso que me parece que se entró en una conciencia compartida de la coalición gobernante de que esa era la situación, que debían empezar a trabajar sobre un mismo esquema. Vos pensá que hasta el 17 de junio, que si bien venía con la volatilidad que venía la economía, digamos, hubo una disputa política que se transmitió. Te acordarás cuando Enarsa vendió unos bonos indebidamente o masivamente, que generó la modificación de la cotización de los dólares MEP, dólares contados con liquidación, y eso empezó a escalar y a generar toda la distorsión que hemos vivido en los últimos días. Creo que hay que ser sumamente cuidadoso y buscar equilibrio entre todas las partes, sin duda. Te preguntaba esto respecto al tema del dólar, porque para muchos empresarios, exportadores, importadores, es una política. Está todo el tema del cepo también, que no lo hemos tocado, si hay que salir rápidamente del cepo, si hay que salir paulatinamente. Sin dólares es difícil salir de un día para otro del cepo, pero hasta ahora lo que vemos es que las restricciones, en lugar de liberarse, se van acrecentando. Cada vez tenemos más restricciones para conseguir dólares, pero sobre todo no nosotros, que de última somos trabajadores que podemos acceder para un turismo, un ahorro, pero para ustedes que tienen plan de negocio basado en el costo dólar, es muy difícil esta situación. ¿Tienen diálogos con el nuevo ministro? ¿Vieron alguna beta donde se pueda avanzar en esto? Sí, sin duda, y creo que también el hecho de que el secretario de Industria
sea de Mendiguren entiende, es un productivista, un desarrollista, entiende que frente a la escasez de dólares por lo menos tenemos que empezar a dar prioridades. ¿Prioridades qué significa? En primer lugar, en términos productivos, es decir, los insumos que se necesitan para la producción. En segundo lugar, creo que tenemos que dejar quizás de lado transitoriamente todo lo que fueron bienes suntuarios o bienes terminados en aquellos que no son, que pueden ser producidos localmente. Y esto obviamente tiene que ser algo transitorio porque no puede ser la solución de fondo, pero frente a la escasez de dólares que hoy hay, sin lugar a dudas creo que hay que priorizar por lo menos las necesidades básicas para que la situación no se agrave, después teniendo como objetivo revertirla, ¿no? Pensar, recién lo nombraste a de Mendiguren, si uno toma en cuenta la gestión anterior de Mendiguren como productivista, bueno, favoreció la devaluación. El escenario es distinto, en aquel momento a lo mejor la devaluación era buena porque los empresarios, el sector privado estaban endeudados en dólares, la especificación les convenía de alguna manera, muchos hicieron gran negocio con la especificación asimétrica del 2002. ¿Pensás que ahora una devaluación no sería favorable a los intereses de los empresarios porque el escenario es distinto, porque no se sale de una convertibilidad o de un dólar 1 a 1 Claro, y tenés una cuestión exacto. flotante? Vos lo estás diciendo, es decir, en aquel momento la devaluación también ya estaba establecida, ya era una realidad. Creo que la gran diferencia la estás marcando vos, es decir, no es lo mismo salir de un proceso de convertibilidad donde tenía fuertes capacidades industriales instaladas ociosas, donde no tenías picos inflacionarios y podemos objetar o podemos obviamente discutir si las medidas de la asimetría en la especificación fueron buenas o malas. Claramente creo que distorsionó en su momento y hubo ganadores y perdedores, como vos bien lo decís, pero en este caso el gran problema que tenemos es que hay ya un fuerte nivel inflacionario. Quizás este año estemos terminando, vos bien decías en julio, arriba de 8, estemos terminando arriba de un 70-80%, con lo cual no es la misma situación. José, te quiero preguntar por la nueva secretaria de Energía designada. Es salteña, coterránea tuya, Flavia Rosón. Uh-huh. ¿La conoces? Sí, la conozco como una excelente funcionaria y creo que tiene toda la capacidad para poder afrontar este momento, colaborando en un área sumamente estratégica para la nación y en donde uno de los puntos centrales que hay que trabajar para, obviamente, dejar de lado la distorsión y lo que recién hablábamos del déficit es el tema de sinceramiento tarifario en aquellos sectores que pueden hacerlo, ¿no? Esa es la pregunta, porque al ser salteña, no viene de un grupo económico relacionado con la industria petrolera o energética de Argentina, no es representante de una corporación. Tampoco representa una provincia patagónica, que generalmente los secretarios de Energía suelen ser elegidos de provincias productoras de gas y de petróleo, como son las provincias patagónicas, a pesar de que Salta también lo puede ser. ¿Pensás que va a tener una mirada respecto a las tarifas distinta? Yo me parece que tiene la capacidad como para analizarlo. Ojalá esté a la altura de las circunstancias, es lo que yo creo que va a suceder. Y sin lugar a dudas, creo que también no depende solo de ella. Hay un equipo que tendrá que analizar de fondo cómo, en base a entender quiénes pueden y quiénes no, quiénes están en una situación más accesible para ir sincerando lo que es el tema tarifario. José, te hago la última. Mañana, tengo entendido, mañana va a la mesa de enlace, tema aparte, el campo, un tema bastante importante para la economía argentina. Pero otro de los anuncios de Sergio Massa, más político, es tengo que juntar a la UIA con la CGT, o sea, al representante del capital con el trabajo. ¿Ves viable, ves puntos de acuerdo? Porque Sí, las demandas son distintas, muchísimo. ¿no? No, yo entre la CGT y la UIA, por dar una representación a lo que es el sindicalismo y el empresariado, veo muchísimas coincidencias porque hay una fuerte vocación de mantener y de incrementar los niveles de trabajo formal, de trabajo de empleo industrial, de los distintos empleos que se presentan en lo que es la economía formal. También vos recién hacías mención a la mesa de enlace. Yo creo que hay que dejar de estigmatizar al agro, hay que dejar de estigmatizar, por ejemplo, en la síntesis del silobolsa, es decir... Pero eso lo hace el gobierno, José, digo, básicamente. Por eso digo, el gran silobolsa que tenemos los argentinos son casi 400.000 millones de dólares que hay fuera del sistema. Y eso implica que
hay una gran desconfianza del sistema, no de ahora, podemos remontarnos inclusive al plan Bonex. Entonces me parece que lo más importante es buscar y tender puentes entre los sectores. Creo que una de las soluciones sería simplificar esa circular que se emitió del Banco Central a efectos de que se puedan liquidar. Hoy tenemos que buscar mayores divisas, tenemos que acercar a los sectores, tenemos que alejar las ahí tenés un punto de encuentro. Yo no creo que el gobierno, hasta el propio presidente, se ha comprometido a no avanzar en eso, ¿no? Que es una reforma laboral. Pero es una demanda del sector empresariado, sobre todo de la pequeña y mediana empresa, que son víctimas de la industria del juicio laboral. Un juicio te arruina una pyme con 10, 12 empleados. Esto lo sabemos todos. Avanzar en eso con los sectores sindicales en la Argentina es muy difícil. Y esta es la última, José. Sí, pero yo creo que hay mucho espacio y se demostró en algunos sectores para ir empezando a trabajar sobre los convenios colectivos. Hay muchísimo espacio al respecto y hay muchísimos casos exitosos, como lo podemos ver también en la construcción que tienen normativas que están establecidas en los mismos convenios colectivos que permiten encontrar un traje a medida de la actividad sobre la cual se está operando. Lo mismo que pudimos ver en materia de hidrocarburos, en lo que es vaca muerta, digamos, hay formas de ir trabajando y yo creo que hay una vocación compartida de buscar soluciones. José Urtubey, gracias por este contacto con el Canal de la Ciudad. Que tengas buenas noches. Muchas gracias, un abrazo grande. Gracias. Vamos a ir a un breve corte y cuando volvamos vamos a hablar de inflación. Hoy se conoció la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, 7,7, altísima, la más alta desde antes de la convertibilidad. De hace más de 30 años que un mes no reunía tanta inflación. La del INDEC se va a conocer en los próximos días, pero debe andar por ahí. Vamos a hablar de cómo lo está viviendo la pequeña y mediana empresa en la Argentina y cómo afectó esto al consumo. Ya volvemos. Último bloque de hoy nos toca, vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de qué rubros subieron más en este último mes, de acuerdo a una medición del Instituto de Estadísticas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero para charlar y comentar esto, estamos en contacto con Salvador Femenía, secretario de prensa de la CAME, Cámara Argentina de Mediana Empresa. ¿Qué tal, Femenía? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Repasemos a unos números, a ver si vamos a ver alguna placa. Inflación de julio, ahí lo vamos a ver en pantalla. La inflación de julio, 7,7, según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la más alta desde antes de la convertibilidad de inflación récord de los últimos 32 años. 44,1 es la inflación acumulada en lo que va del año, 69,2 mismos meses, o sea, los últimos 12 meses, ¿no? Casi 70% en los últimos 12 meses. Vamos a ver cuáles son los rubros que más subieron de acuerdo a esta inflación del mes de julio. Recreación y cultura, un 13,3. Esto es lógico porque fue el periodo de vacaciones de invierno. Restaurantes y hoteles, 12,3, también es lógico por eso. Prenda de vestir y calzado, 9,4. Siempre la vestimenta y el calzado miden muy alto. Y el cuidado personal, un 9%. Salvador, ¿cómo ha afectado esto al consumo digamos, en todo el país, en lo que tiene que ver con la pequeña y mediana empresa, estos números y esta inflación tan alta? Bueno, mira, justamente para hacer una relación, el rubro indumentaria y calzado, en nuestras mediciones de consumo, fueron los rubros que más cayeron. Los que más cayeron. Pero en venta, claro. También son uno de los que más subieron y a lo largo de todo el semestre siempre fueron uno de los rubros que más subieron en inflación. Los que más subieron y los que más cayeron en ventas. También. Casi una constante, ¿no? La indumentaria realmente ha tenido un incremento, sobre todo que los incrementos se hacen a partir de cada temporada, ¿no? De cada nueva temporada, y eso impacta realmente cómo están las cosas y con lo que está la inflación de alimentos, realmente impacta en el consumo porque, bueno, por no llegar a fin de mes, se van priorizando los consumos, lo que es más necesario, ¿no? ¿Ustedes creen que esta inflación del 7,7 de julio, bueno, el INDEC dará más o menos parecido, es imposible, se puede tapar el sol con un dedo.
¿Cómo va a repercutir en los productos, en los precios, digamos? ¿Hay un traslado directo a los números? ¿Va a haber arrastre para agosto? ¿Cómo se comporta El arrastre estadístico siempre existe, y aparte ya se está midiendo 2,1% en la primera semana de alimentos, nada más. Este dato no lo tenía. Solo en lo que va la primera semana de agosto, alimentos ya subieron un 2,1. 2,1. Hoy lo escuché en los medios, esto la mañana temprano. Es lo que se está midiendo. Y esto realmente impacta directamente en el nivel de consumo, ¿no? A nosotros como pyme nos pega directamente porque realmente no podemos trasladar esto, con lo cual repercute directamente en nuestros márgenes brutos, ¿no? Y en la utilidad final también. Así que perjudicado para el que vende y perjudicado para el que compra. La acumulación de índices en un estadio bastante alto, finalmente termina impactando en el consumo. Lo estamos viendo, tuvimos una baja en mayo y ahora vemos una baja en julio, cuando habíamos tenido una fuerte recuperación después de la salida de las restricciones, ¿no? Esto en un momento iba a ser mella y terminó siendo mella. Salvador, recién hablábamos con Cosur Tubey, fue dirigente de la UIA, le preguntamos sobre las grandes empresas, cómo vieron las medidas o cómo ven las insinuaciones, las primeras tomas de forma que están dando las políticas económicas que está delineando Sergio Massa. ¿Y ustedes cómo lo ven desde la pequeña y mediana empresa? Nosotros lo vemos con una expectativa que necesitamos de alguna manera por lo que es la característica de la pyme, tanto a nivel de producción como a nivel consumo, que se estabilice la macro. Es muy posible que las medidas no sean simpáticas, pero hay que estabilizar porque estamos en un momento caliente del aumento de precios, y esto en el tiempo es insostenible para lo que es la actividad, ¿no? O sea que las primeras medidas, la que más concreta que tenemos es el tema de tarifas, que evidentemente va a repercutir también en el consumo, porque tarifa más alta, va a haber menos plata para consumo de bienes, pero creo que en algún momento se tiene que recuperar porque el Estado también tiene que ordenar sus cuentas, porque si no las ordena, pasa lo que está pasando también. Bueno, las tarifas domiciliarias suben y bueno, ahí se va dinero de la gente que después no lo lleva al consumo. Pero ¿cómo afecta a la producción de la pequeña y mediana empresa el aumento de tarifas también? Y el aumento, si se concreta para todos los sectores por igual, evidentemente va a aumentar los costos. Reconocemos que evidentemente hay un atraso de tarifa, como hay un montón de precios relativos que no están alineados, que no están donde tienen que estar, por eso hay desajustes en la macro. Pero bueno, el momento de hacer estas correcciones pega en la producción, directamente va a pegar en los costes. No hay, y sobre todo que si no tenemos una producción creciente, eso cuesta mucho más amortizarlo, ¿no? Con lo cual pega directamente. Te hago la última, Salvador. Como hombre de las pymes argentinas, algunos analistas económicos dicen que el ministro de Economía, Sergio Massa, no tiene real conciencia de la profundidad de la crisis. Esto se ha leído mucho este fin de semana, en algunos, por las medidas, por el optimismo excesivo que ha mostrado. ¿Coincidís con eso? Yo no sé, no me atrevería a que no conoce la profundidad de la crisis. Yo creo que es manifiesta la profundidad que tiene esta crisis. Yo ruego porque tenga real conciencia, porque hay que actuar rápidamente, no se puede esperar. Creo que el tiempo nos corre. Hay muchas cuestiones para arreglar y muchas señales para dar y concretar las medidas para que, vuelvo a decir, tengamos un horizonte un poquito más previsible, ¿no? Para bien de todos. Estamos en un momento muy, muy crítico, viniendo de casi 4 años donde estamos en crisis permanente, sobre todo en producción y en consumo, y que también en el empleo, ¿no? Que tampoco se termina de recuperar. El empleo que se ha recuperado no es de buena calidad. Entonces necesitamos un marco realmente previsible para generar un poco de estabilidad, para que haya inversión, para que haya crecimiento, que eso es lo que trae el empleo genuino, ¿no? Salvador, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Gracias a ustedes por llamar. Salvador Femenía, que es secretario de prensa de la CAME. Hoy 2 veces me equivoqué, Cámara Argentina de Mediana Empresa. Dormí mal el fin de semana, perdón. Bueno, nos estamos yendo. Gracias por habernos acompañado.
Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 9 de la noche aquí en el canal de la ciudad, para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.